La primera práctica de anatomía 3 sobre el oído interno. Primero tenemos el concepto de laberinto óseo, que pone que incluye el vestíbulo, conductos semicirculares óseos y la cóclea y el laberinto membranoso. Como sabéis ya de la teoría, se forman primero el membranoso y después el óseo, recubriendo al membranoso. Entonces se forma un laberinto porque es una especie de entre huecos y huesos que parece un laberinto, de ahí toma el nombre. Entonces, el vestíbulo, que es el primer concepto que tenemos, sería el hueco donde se sitúa todo, principalmente la parte vestibular. Después tenemos primero el utrículo, que sería el número 1, y el sáculo, que sería el número 2. Después tenemos el conducto semicircular lateral y el conducto semicircular anterior. Después tenemos el laberinto coclear, que sería el laberinto coclear membranoso. Toda esta es parte membranosa y ya por encima, ya esta zona de aquí, esta sería ya la parte laberinto coclear óseo, por ejemplo. Bueno, sigamos. El modiolo, la columnela, que es el eje óseo del caracol. Para verlo tenemos que irnos aquí, a esta zona de aquí, donde tengo puesto el número 5, que a ver si enfoca. Bueno, no se ve muy bien, pero ahí tenemos como una especie de... Vosotros lo veréis bien, ahí. Tenéis que ir a la parte de detrás de esta... del peñasco, de esta figura. Pero bueno, eso ya lo enseñaré mejor, que con el vídeo no se graba bien. Vale. Después sigamos. La lámina espiral ósea, donde se ve mejor representada, es aquí. Entonces, este que tenemos el número 6, esta parte amarilla está representada en la lámina espiral ósea, que va a ser después esto de aquí. El conducto espiral sería esta parte azul que tenemos. Después, la lámina de los contornos sería la parte ósea que recubre a todo el caracol, lo blanco, el número 8. Después, dentro del conducto coclear, propiamente dicho, vamos a tener la pared vestibular y que sería la pared vestibular o membrana de Reissner. Y esta de aquí, de abajo, sería la membrana timpánica. La estría vascular sería esta zona de aquí. No se ve bien, pero bueno, lo vemos aquí. Eso, en el velorcio, lo que sería conducto coclear está pintado de azul, que sería esto de aquí. Después por encima tenemos la membrana de Reissner o pared vestibular y la membrana timpánica o pared timpánica, que entre ella y el conducto tenemos el órgano de Corti, ¿vale? La estría está pintada en el velorcio con unos puntitos en la parte azul. O sea, tenemos la parte de la rampa vestibular de aquí de amarillo, la rampa timpánica aquí de marrón y el conducto coclear de azul, ¿vale? Membrana Reissner, membrana timpánica. Vale. Y el helicotrema, como sabéis, pues sería el eje del caracol. Está en la cúpula. Muy bien. Pasamos a los nervios. Bueno, pues el nervio facial lo podemos ver aquí con el nervio de Rysberg, aquí pinta en verde. Después lo podemos ver aquí, la línea que yo tengo pintada azul sería facial con el nervio de Rysberg. Y después también lo podemos ver también ya en el conducto de falopio o conducto del nervio facial. La parte verde sería el nervio de Rysberg. Como sabéis, este es el conducto de falopio, la segunda rodilla facial, que es la curva que origina.
Y después, lo siguiente que viene es, en el guión, es el nervio petroso mayor, que lo vemos aquí saliendo por el hiato petroso mayor. Y este sería el petroso menor, como ya sabéis. Después, el nervio estapedio es este que se ve aquí pequeñito. Y este sería el músculo estapedio, músculo del estribo, al que inerva. Después tenemos el nervio cuerda del tímpano. Bueno, pues el nervio cuerda del tímpano, que no lo encontraba, es este de aquí, que sale, y lo podemos ver aquí también, cuando ya sale. Y el siguiente que tenemos es el nervio vestibulococlear o estatoacústico, que lo podemos ver. Esta sería la parte coclear, esta es la parte vestibular, formando el nervio estatoacústico, que aquí ya está completo, saliendo del tronco del encéfalo. Después, el ganglio coclear o ganglio espiral de Corky lo tenemos representado, pero esto creo que, si no recuerdo mal, está solo en el Verorcio. En el antiguo, por ejemplo, Begoña, creo que no lo tiene, que está aquí representado perfectamente. Las neuronas, el soma, haciendo el ganglio en espiral, y las fibras, los axones, saliendo para formar el nervio coclear. Siguiente es el nervio, se me ha olvidado, el nervio coclear, que esas son las fibras, como ya he dicho antes, lo tenemos aquí, el nervio coclear ya formado, y aquí lo que tengo representado con el número 24, que aunque a mi móvil no se vea, sería el ganglio de Boettcher, que veréis un puntito azul en el verorcio a color. Seguimos con el nervio utrículo ampular, que si leéis el guión pone que precede de la mácula del utrículo y de las crestas ampulares de la ampolla membranosa anterior y lateral. Es decir, que antes se me olvidó decirlo, pero cada conducto semicircular vemos la ampolla aquí, está representada la neurona sensitiva con forma de cresta, por eso pone crestas ampulares, y que van a formar la anterior, la lateral y la mácula del utrículo, que sería también la parte sensitiva, donde están las células sensitivas, van a formar el nervio utrículo ampular, que sería el número 27. No, perdón, el número 25. Que para poder salir, perdón por el retraso, que decía el nervio utrículo ampular, lo siguiente que viene en el guión es la mácula cribosa superior, que sería esta de aquí. Es decir, al unirse todas las fibras, van a pasar por esta mácula, que es una parte de hueso atravesada por las fibras nerviosas, por eso es cribosa, y va a salir por un agujero en el conducto auditivo interno, que ya diremos después. Entonces, después tenemos el nervio sacular, que sería el que procede de la mácula del sáculo, que sería el número 27, que atraviesa la mácula cribosa media, que la tenemos pintada aquí. ¿Vale? Esta de aquí. Perdón por el retraso. En fin, sigamos. El nervio ampular posterior sería las fibras que salen de la ampolla del conducto semicircular posterior, que lo vamos a tener aquí con el número 29, que va a atravesar la mácula cribosa inferior.
la mácula cribosa inferior sería lo que atraviesa el nervio ampular posterior para después salir por el agujero del conducto auditivo interno. Sería esta la posterior. Si levantamos esto, esta es la media y esta la superior. Por la superior el utrículo ampular, por la media el nervio sacular y por la inferior el nervio ampular posterior. El ganglio de Scarpa o el ganglio vestibular, pues sería el ganglio donde están los somas sensitiva, de la neurona sensitiva, de todo en sentido estático. Siguiente, vamos a dar la vuelta a la hoja y empezamos con el conducto auditivo interno, ¿vale? Diciendo la cresta transversa. La cresta transversa sería esta cresta ósea que separa los dos pisos del conducto auditivo. Entonces, primero tenemos el área del nervio facial. Vale, lo tengo aquí puesto. Esto es anterior y esto es posterior porque esto está así. O sea, lo que está más para acá es más anterior. Vale. Entonces tenemos el área vestibular superior. El 33 sería por donde sale el nervio facial. Después tenemos el área coclear, que sería, que no está representado, no se ve, por donde saldría el nervio coclear, que es este. Sería anterior e inferior. El facial anterior superior y el coclear anterior inferior. Después, posterior y superior, tenemos el área vestibular superior, que como ya sabemos, el nervio utrículo ampular atraviesa la mácula cribosa superior y sale por el área vestibular superior, que es postero superior. Y por último, tenemos el área vestibular inferior, que pertenece al nervio sacular, que sería este de aquí. Este sería el utrículo ampular, este es el sacular, que atraviesa la mácula cribosa media y sale por el área vestibular inferior. Y por último tenemos el foramen singular o de Morgagni, que es por donde sale el nervio ampular posterior, que sabemos que atraviesa la mácula cribosa inferior. Se me olvida decir que el ganglio de Boecher, que estaría aquí, son neuronas que no migraron hacia el conducto auditivo interno, hacia la cóclea, y no forman el ganglio de Corti y forman un ganglio aparte retirado en el conducto auditivo interno. ¿Vale? Y por último, referido a todo lo que es el oído, porque ya pasamos a estructura ósea, sería la arteria laberíntica o arteria auditiva interna, que sale de la arteria basilar o la arteria cerebrosa anterior inferior, que eso lo veremos cuando demos el tronco del encéfalo. Bueno, vamos a empezar con el sistema esquelético en el velorcio y también allí en clase, pues ya lo explicaré con el cráneo también real. Entonces, solo voy a decir algunas cosas que podemos ver aquí en el velorcio y las otras cosas pues las diré en el cráneo, pero vamos, que muchas cosas la mayoría son repetidas del año pasado, así que voy a decir lo que importa para este año y que se puede ver en el velorcio. Así que empezamos. Lo primero que voy a decir es la impresión trigeminal del ganglio trigémino y que es el ganglio de Gassen. Siguiente tenemos los hiatos para el conducto petroso mayor, que ya lo he dicho antes. Hiatos para el conducto petroso mayor y menor. La eminencia arcuata, que la hace el conducto semicircular anterior, que va a una dirección superior también y forma esta eminencia, que veremos en el cráneo en clase, que forma la eminencia arcuata. Lo siguiente que voy a decir es el orificio del acueducto vestibular, que se encuentra encima del borde del peñasco el orificio del acueducto vestibular sería este que está detrás del orificio auditivo interno, que lo veremos en el cráneo también, y también se denomina fosita ungueal porque cabe una uña, por eso es ungueal.
que sería también que es la salida del acueducto vestibular y por donde pasa la vena vestibular, la vena del acueducto vestibular, que ya veremos también, y el saco linfático. El siguiente sería el orificio externo del conducto carotídeo, que sería este de aquí, que ya sabemos. El orificio timpánico o de Jacobson sería este de aquí, que se encuentra en la cresta ósea que separa el orificio carotídeo externo del foramen yugular, que veremos en cráneo también. Y el foramen estilomastoideo, que es por donde sale el facial con simplemente componente motor voluntario. Por último, para acabar con la parte ósea, tenemos el promontorio, que sería la pared. Todo esto que estamos diciendo sería la pared medial del oído externo, del oído medio, y la pared lateral del oído interno. Entonces, tenemos el promontorio, que sería el relieve que hace la cóclea, la ventana oval, que comunica con la cadena de huesecillos y pues comunica con la rampa vestibular. Y el 47 sería la ventana redonda, que es donde termina la rampa timpánica. Prominencia del conducto facial y conducto de falopio sería aquí. Ese es el relieve que hace el nervio facial. Y el 49 sería la prominencia del conducto semicircular lateral. Y ahora vamos a pasar ya a la parte del velorcio de la base del cráneo. Bueno, vamos a empezar con lo correspondiente a la base del cráneo. Y primero vamos a empezar con el surco del seno sigmoideo, que sería este que tenemos aquí, donde pasa la vena yugular interna. Después tenemos el surco del seno petroso superior y el surco del seno petroso inferior, que todo va a desembocar finalmente en la yugular. Después tenemos la eminencia arcuata, que es este relieve que hay aquí, que si recordáis lo hacía el conducto semicircular anterior. Después el hiato para el conducto para el nervio petroso mayor y menor, pues lo tenemos aquí. La impresión trigeminal, donde está el ganglio de Gasser. La cóclea del conducto coclear, pues está aquí con la cóclea, con su ganglio coclear. Después tenemos el vestríbulo, el utrículo y el sáculo. Perdón, sí, utrículo y sáculo. Con el conducto semicircular, pues este sería el anterior, este el posterior y este el lateral. Después tenemos el ganglio geniculado con la segunda rodilla del facial, el nervio facial con el nervio de Rysberg, el nervio vestíbulo coclear, el octavo par craneal, con la arteria laberíntica, que ya diré después, el nervio coclear o de Boettcher, perdón, este sería el nervio coclear con el ganglio de Boettcher, juego la sombra, el número 14, este sería el ganglio y ese sería el nervio, ¿vale? Ahí. Después tenemos con el número 15 que tengo yo puesto, sería el nervio utrículo-ampular. Y este chiquitito que se ve aquí con el número 16, ese que sale de ahí, sería el nervio sacular. Después el nervio ampular posterior no lo podemos ver aquí, aunque sería esa ramita que sale de ahí. Y por último, el ganglio vestibular o de Scarpa,
y la arteria laberíntica y las venas del acueducto vestibular, sería esta de aquí, y la vena del acueducto coclear. Y ya hemos terminado. Si tenéis alguna duda, preguntadla. Ya sé que no sé un carajo, pero lo siento, no consigo que se enfoque mejor. Y también tenéis vídeos de otros años de anatomía 3 en YouTube. Si tenéis alguna duda, preguntadla. Y si no, pues a chuparla. Y si no os gustan los vídeos, pues me preguntáis las dudas.